conversamos la semana pasada, de que a lo largo de la vida, los distintos hechos y la vida misma, todo tiene un inicio, todo tiene un desarrollo y todo también tiene un final o un cierre, ¿ya? Que esto está vinculado entonces a la impermanencia. Y también así pasa con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos en ocasiones nos acompañan, en ocasiones, como les refería, cambiamos de opinión. Entonces, no son del todo rígidos. Sí, por el contrario, son bastante flexibles, bastante cambiantes en algunos momentos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo distinto al modo hacer? Que el modo ser, como le referimos, es como generalmente opera nuestra mente, es lo que sería el modo ser, o que también se conoce como modo narrativo, o también como mindfulness, ¿ya? Que es el tema finalmente de acá del taller, ¿ya? Y en ese sentido, bajo la perspectiva del modo ser que nosotros etiquetábamos las experiencias como positivas o negativas, en el modo ser, que es cuando tratamos o intentamos cultivar un estado de atención plena, nuestro funcionamiento cognitivo está basado en la experiencia directa, ¿ya? Más que etiquetarla, ex- experimentarla, ¿ya? Y en ese sentido, también nosotros lo que hacemos es intentar dejar estar las situaciones, que sería distinto a lo que mencionábamos en el modo ser, que es que nosotros juzgamos nuestra experiencia. En el modo ser entonces, o en el modo mindfulness, nosotros experimentamos sin un juicio y sin una crítica, sino que solo experimentamos las cosas, por buenas o malas que sean. Recordando que entonces mindfulness nos hace esta invitación a no etiquetar, ¿ya? En ese sentido, si en el modo ser nosotros generalmente evitamos el malestar, desde el modo ser o desde el modo de la atención plena hay una invitación a tener una apertura de la experiencia, ¿ya? Idealmente no tener alguna expectativa de lo que va a ser la experiencia, sino que tener la apertura y con curiosidad no crítica, ¿ya? Eso también nosotros lo hemos referido en otras ocasiones, el ojalá en la medida de lo posible cultivar una mente de principiante. Y en este sentido entonces tener una apertura a lo que vamos experimentando día a día. Respecto a este estado del modo ser, y que nosotros también lo hemos mencionado sobre mindfulness, es que en una primera instancia nosotros intencionamos este estado de nuestra mente, ¿ya? Recordar que generalmente nosotros estamos en este proceso piloto más automático, entonces cuando recién comenzamos a conocer lo que es la atención plena, a entenderla, a comprenderla, nosotros debemos intencionar ese estado, al menos en un principio, y luego, en la medida en que nosotros vamos practicando la atención plena, eso lo vamos incorporando y nos vamos habituando o acostumbrando a que nuestra mente funcione de esa forma, ¿ya? El cambiar de modo hacer a modo ser no es, requiere también de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, ¿ya? Requiere también ser perseverante, ser persistente, pero se puede. Em, y bueno, respecto a hacia dónde está enfocado nuestra mente cuando estamos en el modo ser, estamos enfocados en el momento presente. Nosotros hemos referido en otras ocasiones que el pasado ya no hay forma de cambiar el pasado, ¿cierto? El futuro, no hay una máquina del tiempo para adelantar el tiempo. Entonces, el único momento que tenemos para ser felices, el único momento que tenemos para experimentar la vida, es el momento presente. Suena fácil decirlo, pero claro, en la medida en que nosotros vamos cultivando y vamos reforzando las estrategias de mindfulness, los ejercicios de meditación, podemos entonces estar más momentos en el aquí y en el ahora, que es el objetivo de la atención. Y bueno, nuestra actitud hacia nuestros eventos mentales desde el modo ser, consideramos que los pensamientos son solo eventos mentales, son eventos que aparecen, que desaparecen, que aparecen a ratos, que a momentos cobran mucha intensidad, a momentos pueden desvanecerse. Entonces, ligado a lo que comentábamos hace un instante atrás, de la impermanencia finalmente de los pensamientos,
la impermanencia finalmente en la vida. Entonces, en forma de resumen sobre lo que es estos dos funcionamientos de nuestra mente, lo que nosotros intentamos cultivar con este taller, lo que intentamos cultivar con la atención plena, es el poder pasar mayor tiempo en el modo ser, ¿ya? Y en este sentido, y algo que es importante aclarar, em, es el hecho de que bajo esta perspectiva no se trata de el todo o nada, en términos de que tenemos que dejar de actuar o funcionar o operar en el modo ser y solo estar en el modo ser. No, la idea es buscar un balance, ¿ya? Probablemente en momentos quizás podemos estar en un 80% modo ser y al mismo tiempo un 20% en el modo ser. O en otros momentos, si por ejemplo si tenemos algún proyecto, si queremos, por ejemplo, planificar o proponernos una meta, un proyecto, probablemente, o sea, no probablemente, si queremos hacer un proyecto, eso lo vamos a trabajar desde el modo hacer, ¿ya? Probablemente también alguna tarea intelectual, si queremos perfeccionarnos en algo, si queremos capacitarnos en algo, eso también lo vamos a hacer desde el modo hacer, ¿ya? Entonces, por eso no es el todo o nada, no es que solo debemos estar en el modo ser, sino que es una invitación a irnos calibrando, ¿ya? A ir de acuerdo a la tarea que vamos a estar experimentando, poder adoptar una u otra forma de funcionamiento de nuestra mente, ¿ya? Por ejemplo, la idea es que si en algún momento estamos de vacaciones, quizás en ese momento prioricemos o tratemos de cultivar el modo ser o el modo de atención plena para poder disfrutar ese momento, para que sea una experiencia de autocuidado. Y no quizás en las vacaciones estar desde el modo ser sobre recordando cosas del trabajo o planificando más metas ligadas al trabajo. Eso es más que nada. Entonces, modo ser, que también es como se le conoce al estado de atención plena o de mindfulness, en donde nosotros lo que intentamos es cultivar un estado de atención al momento presente, al aquí y el ahora, en donde lo vamos a intencionar y donde nos hace una invitación a aceptar la experiencia presente tal cual es, ¿ya? Con una curiosidad no crítica. Bueno, em, ¿cómo cultivamos finalmente este modo ser? Es que se cultiva a través de ejercicios o prácticas meditativas, ¿ya? Hay distintos tipos de meditación, a lo largo de estos talleres hemos revisado ya bastantes, y también les hemos mencionado que una de las prácticas básicas de mindfulness es la meditación en la respiración, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es un primer ejercicio de meditación que va a ser de un tiempo aproximado de 10 minutos y los invito a que podamos ir haciéndolo juntos, ¿ya? Primero vamos a revisar la postura. Hay distintas posturas de meditación em, y la que vamos a utilizar y la que hemos desarrollado y practicado a lo largo de estos talleres es la que conocemos como em, postura de dignidad, en donde lo que vamos a hacer es idealmente en una silla, idealmente, si no pueden o no lo desean, también lo pueden hacer quizás tumbados. Idealmente en una silla entonces, donde nuestros pies van a ir bien puestos sobre el suelo, ¿ya? En contacto con la tierra. Nuestras rodillas idealmente que queden en 90 grados, que nuestros glúteos queden bien posicionados sobre la silla. De hecho, si nosotros nos movemos, podemos sentir unos huesitos que son los isquiones, ¿ya? La idea es poder tomar contacto con esa estructura de nuestro cuerpo. Nuestra espalda va a ir derecha, erguida, nuestro pecho va a ir abierto, hombros relajados. ¿Dónde van nuestras manos? Nuestras manos, si nosotros dejamos nuestras manos a los lados, si luego flexionamos nuestros codos en 90 grados y dejamos caer nuestras palmas sobre las piernas, esa es la postura de las manos. Nuestro cuello va erguido derecho y nuestro mentón va levemente inclinado hacia abajo, ¿ya? Al momento de nosotros inclinar nuestro mentón hacia abajo,
De esa forma estamos alineando vértebras cervicales con el resto de las vértebras del cuerpo, ¿ya? Nuestra lengua va apoyada al paladar, detrás de las paletas, en la musculatura de nuestro rostro lo más relajada posible y nuestros párpados pueden ir o cerrados o semiabiertos. Les sugiero que si se están iniciando, lo puedan hacer con sus ojos cerrados. Ya, esa es la postura que vamos a utilizar. ¿Y qué vamos a hacer durante la meditación? Nosotros hemos comentado también anteriormente que, por ejemplo, en algunas ocasiones se refiere que meditar sería dejar la mente en blanco. ¿Ya? No, lo que nosotros vamos a hacer durante la meditación, durante esta meditación basada en la respiración, vamos a anclarnos, se utiliza este concepto, es decir, enfocarnos, por decirlo con otra palabra, en nuestra respiración, en cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo, cómo respira nuestro cuerpo, y el conectar con nuestra respiración puede ser en distintas zonas, y ahí cada uno puede ir explorando la que más le acomode. Podemos sentir nuestra respiración en la punta de nuestra nariz, podemos sentir nuestra respiración en las paredes internas de nuestras fosas nasales, podemos también sentir nuestra respiración en nuestro pecho o en nuestro abdomen, ¿ya? Ahí pueden ir durante la meditación enfocándose en estos distintos puntos y adoptar o enfocarse o anclarse al que más le acomode. Entonces, decíamos que vamos a intentar anclarnos a la respiración, ¿ya? El anclaje puede durar de segundos a minutos, ¿ya? Y en algún momento, y porque es algo natural que nos ocurra, que es parte de la naturaleza de nuestra mente, van a llegar pensamientos a su cabeza, ¿ya? Lo estaré haciendo bien o mal, o que tengo que hacer tal cosa después, o se van a recordar quizás algo que ya pasó, ¿ya? Eso, lo primero, no hay que ofuscarse, no hay que disgustarse porque haya surgido algún pensamiento, por el contrario, hay que aceptarlo, ¿ya? Es importante eso, aceptar ese pensamiento, darnos cuenta, claro, aceptarlo, y importante es de forma gentil y amorosa dejarlo pasar y volver a enfocarnos en nuestra respiración. Entonces vamos a estar anclados, va a llegar un pensamiento, nos distraemos o divagamos, nos damos cuenta, lo aceptamos amorosamente y retomamos en la respiración. Cada vez que yo me vuelvo a anclar a la respiración, es hacer, diciéndolo metafóricamente, es hacer una flexión de brazo o un abdominal, pero para nuestro cerebro, para que nuestra mente se entrene en estar en el momento presente. Porque nosotros cada vez que lo llevamos a la respiración, si llevamos nuestra mente a la respiración, la estamos llevando al momento presente, porque nosotros siempre respiramos en el aquí y en el ahora. No respiramos antes, no respiramos después, respiramos en el momento presente. Y por eso también es uno de los anclajes por excelencia en la meditación, ¿ya? Entonces, lo último que me falta decir es que para iniciar y para cerrar la meditación, se pueden usar cuencos, se pueden usar campanas tibetanas, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es golpear el cuenco 3 veces para iniciar y luego para cerrar también lo voy a golpear 3 veces, ¿ya? De esa forma se convierte el cuenco en un gatillante, en donde al escucharlo, después con el tiempo y en la medida en que lo practicamos, nuestra mente ya sabe que es para o entrar a la meditación o salir de la meditación. Ya, ya que he hablado ya bastante, ahora vamos entonces a pasar a hacer este primer ejercicio de meditación en la respiración. Yo voy a entonces a dejar de compartir pantalla para que cada uno tenga su privacidad y los invito entonces a adoptar la postura de meditación y vamos a comenzar. Vamos a comenzar
esta práctica de meditación realizando 3 respiraciones más profundas, inhalando por nuestra nariz y exhalando por nuestra boca. Posterior a estas 3 respiraciones, continuamos inhalando y exhalando de forma natural por nuestra nariz. Y a continuación vamos a enfocarnos inicialmente en nuestro cuerpo, en nuestra postura. Vamos tomando conciencia de nuestra postura y particularmente vamos a prestar atención a nuestros pies, ambos pies. Podemos notar la temperatura de nuestros pies, notar el contacto de nuestros pies con el suelo, con el calzado, y desde nuestros pies continuamos tomando conciencia de nuestros tobillos, ambos tobillos. Tomamos conciencia de estas articulaciones y continuamos tomando conciencia de nuestras pantorrillas o gemelos o gastronemios. Tomamos conciencia de la tensión muscular en esta zona y continuamos subiendo y prestando atención a nuestras rodillas, ambas rodillas. Podemos notar el ángulo de flexión de nuestras rodillas, si se encuentran en contacto o no con nuestras palmas. Y continuamos prestando atención a nuestros muslos, el contacto con la silla, con nuestras palmas. Y llegamos a la zona de nuestros glúteos. Notamos el contacto con la silla y a continuación prestamos atención a nuestro tronco. Procuramos que nuestra espalda se encuentre derecha, erguida,
Idealmente que no toque el respaldo de la silla, que nuestro pecho se encuentre abierto, nuestros hombros relajados. Le prestamos atención a nuestro cuello, que también se encuentre erguido y que nuestro mentón se encuentre levemente inclinado hacia abajo. Tomamos conciencia de nuestro rostro, procuramos que nuestra musculatura se encuentre relajada. Notamos el contacto de nuestra lengua al paladar y de nuestros párpados que se encuentren cerrados o semiabiertos. Y a continuación nos enfocaremos en la entrada y salida del aire de nuestro cuerpo. Podemos enfocarnos en las paredes internas de nuestra nariz o fosas nasales y podemos notar cómo ingresa a nuestro cuerpo aire fresco y frío y sale de nuestro cuerpo aire más cálido y húmedo. Fresco y frío al inhalar, cálido y húmedo al exhalar. Podemos notar nuestra respiración, además en la zona de nuestro pecho, de nuestro abdomen, hacernos conscientes del vaivén de la respiración. E incluso podemos intencionar que con cada exhalación, cada vez que salga el aire de nuestros pulmones, podemos intencionar el relajar nuestro pecho. Relajar nuestro pecho con cada exhalación. Recordar que es natural que surjan pensamientos, ideas, emociones o que algún sonido externo nos haga perder nuestro anclaje. Eso es natural que ocurra. Lo importante es darnos cuenta de esa distracción,
aceptar ese pensamiento, no rechazarlo, no reaccionar idealmente emocionalmente a él y de forma gentil y amorosa ignorarlo y retomar nuestro anclaje en la respiración. Aire un tanto más fresco y frío al inhalar y aire un tanto más cálido y húmedo al exhalar. Permanecemos unos últimos instantes enfocados en nuestra respiración. Podemos reflexionar o pensar sobre cómo ingresa vida a nuestro cuerpo con cada inhalación y cómo con cada exhalación vamos botando lo que ya no nos sirve. Los últimos instantes conectados a la respiración y a continuación y posterior a escuchar el cuenco, podemos poco a poco frotar nuestras palmas sobre las piernas y abrir nuestros ojos. Cada cual a su tiempo, sin prisa, poder frotar sus palmas sobre las piernas suavemente, poder abrir sus ojos y volver al espacio taller. Podemos mover alguna parte de nuestro cuerpo si deseamos, o si nos queda resentido, nuestros hombros, por ejemplo, la espalda, que en ocasiones, cuando no estamos del todo acostumbrados a adoptar posturas erguidas, nos puede quedar resentida alguna parte de nuestro cuerpo. Nuestros brazos también, siempre con atención plena también a la experiencia. Y bueno, comentarles que si hubiera alguna duda, si hubiera algún comentario, no duden en escribirlo en el chat o levantar la mano para activar su audio y plantear alguna inquietud que tuviera, ¿ya? Lo que acabamos de hacer entonces es una práctica de meditación en la respiración y lo que buscamos entonces a través de los ejercicios de meditación es poder cultivar nuestra capacidad de poder estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora.
La idea de la meditación entonces es, durante la meditación, al momento de anclarnos a la respiración, conectar con el presente y la idea es después eso trasladarlo y llevarlo también a nuestra vida diaria, ¿ya? La idea de meditar no es solo estar en el momento presente durante la meditación, sino que después esa habilidad, por decirlo de alguna forma, entonces en nuestras actividades cotidianas, en una conversación con otra persona, hacerlo con atención plena. Si vamos a lavar la loza con atención plena. Si vamos a escuchar música, escuchar esa música con atención plena. Es decir, que en nuestra cotidianidad, en nuestras actividades diarias, en nuestra rutina diaria, podamos entonces estar mayor tiempo en el momento presente y menos tiempo perdidos en nuestra mente, en nuestros pensamientos o perdidos en el pasado o en el futuro, ¿ya? Sino que estar en el aquí y en el ahora. Eh, Pregunta Enrique, ¿cómo se hace instructor de mindfulness? ¿Hay que estudiar? Eh, sí, o sea, yo creo que lo principal es practicar. Y hay diplomados de mindfulness, hay instructorados de mindfulness, hay cursos de fin de semana, pero lo principal es, hay que capacitarse, ¿sí? Y hay que practicar. Eso es lo que se hace para poder eh, ser instructor de mindfulness. Vamos a continuar entonces. Y un tema que hoy día queremos revisar junto a los colegas, lo que quisimos proponer para esta semana, es poder ahondar en un concepto que es la aceptación, ¿ya? Y para poder introducir este tema de la aceptación, ¿ya? Bueno, antes comentarles que mindfulness, cuando estamos con atención plena, nos hace una invitación a aceptar la experiencia presente, ¿ya? Y bueno, les voy a leer a continuación un breve cuento o historia china, ¿ya? Que se llama La historia de Wei. Y dice así: Wei era un ganadero que vivía en la antigua China. Poseía algunas cabezas de caballo. Un verano, el rebaño se fue a la montaña cercana, con lo que parecía que Wei se había quedado sin ganado. Los vecinos del pueblo le dijeron: Tiene que estar muy triste, señor Wei, está arruinado. Puede que sí, pero puede que no, contestó Wei. Cuando llegó el invierno, el rebaño volvió al pueblo, pero con muchas yeguas. Habían tenido crías y su número era mucho mayor. Algunos del pueblo le comentaron: Señor Wei, tiene que ser muy feliz. Ahora es rico con tanto ganado. A lo que Wei respondió: Puede que sí, pero puede que no. Algunos meses después, el hijo primogénito del señor Wei sufrió un accidente con los caballos y se lesionó la columna. Debió por ello guardar cama durante muchos meses y los vecinos le comentaron: Tiene que estar hundido, señor Wei. Su hijo primogénito no podrá trabajar durante meses. ¡Qué gran desgracia! A lo que respondió Wei nuevamente: Puede que sí, pero puede que no. Pocos meses después, China entró en guerra con Manchuria y el emperador ordenó la leva de los hijos primogénitos de todo el país, quienes deberían ir a la guerra. Las personas de la aldea le dijeron: Tienen que estar muy feliz, señor Wei. Su hijo se salvará mientras nuestros hijos morirán en la guerra. A lo que contestó Wei: Puede que sí, pero puede que no. Bueno, con este breve cuento, lo que queremos también exponer es cómo las distintas circunstancias de la vida pueden ser interpretadas por cada persona de distintas formas, de cómo finalmente algo que en algún momento nosotros pudiéramos etiquetar como, comillas, nuevamente, malo, quizás nos lleva a algo de nuestra vida que nos va a hacer generar algún aprendizaje o quizás nos va a llevar a reformularnos en otro hecho, ¿ya? O sea, las circunstancias de la vida son bastante cambiantes y en ese sentido, en la medida en que nosotros adoptamos también una postura de aceptar lo que nos toca vivir,
lo podemos experimentar con menor sufrimiento o abrirnos a la posibilidad de tener nuevos aprendizajes, ¿ya? Y bueno, eso es uno de lo que queremos exponerles ahora, que es esto del sufrimiento ligado a la aceptación, ¿ya? Bajo la perspectiva de mindfulness, habría que distinguir entre dos tipos de sufrimiento, ¿ya? Uno que correspondería o se le llama el sufrimiento primario, que desde lo que dice la literatura, ¿ya? Correspondería al 15% de lo que es nuestro sufrimiento, ¿ya? El sufrimiento primario o también conocido como dolor, que es algo que es inevitable, es parte de la vida, de la naturaleza de la vida, y desde esta perspectiva nos hace una invitación entonces a aceptar este dolor primario, ¿ya? Este dolor entonces inevitable o sufrimiento primario se debería, por ejemplo, los dolores propios por el envejecimiento, por las enfermedades, quizás por la muerte también. eh, si es que, por ejemplo, algo le pasa a un ser querido de nosotros, algún familiar, algún amigo, eso nos va a generar un sufrimiento que nosotros no podemos negarlo, ¿cierto? No podemos invisibilizarlo, sino que es un dolor que lo vamos a experimentar, ¿ya? De hecho, cuando nosotros, si en ocasiones, por ejemplo, lo evitamos o lo evadimos, eso finalmente es otra forma de sufrimiento y que finalmente se puede acumular o puede generar hasta un duelo patológico, ¿ya? Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros no es que el ser humano no vaya a experimentar sufrimiento, o nosotros no vayamos o no hayamos experimentado sufrimiento, sino que eso el sufrimiento sería inherente al ser humano, ¿ya? Lo que sí que entonces hay que hacer una diferencia entre este sufrimiento primario que, como referíamos, sería inevitable, que correspondería al 15% del porcentaje del sufrimiento que experimentamos los seres humanos, pero también hay otro sufrimiento que es el que se conoce como sufrimiento secundario, ¿ya? Y que este sí sería evitable, ¿ya? Correspondería entonces al 85% y nos lo generaríamos a nosotros, no de forma adrede, sino que producto de cómo operamos por el hecho de no aceptar la experiencia o la realidad del sufrimiento primario, ¿ya? Ejemplos, por ejemplo, el luchar con una realidad y no querer aceptarla, ¿ya? Por ejemplo, si nos cuentan, por dar un ejemplo, si nos cuentan que tenemos quizás alguna enfermedad y nosotros consultamos en una opinión y después no lo creemos y consultamos con otro y luego con otro especialista, eso sería una forma entonces em, de estar evadiendo ese sufrimiento, de no aceptarlo, y finalmente eso también nos va generando mayor malestar o mayor sufrimiento, ¿ya? Otros ejemplos que pudieran ser el buscar culpables en nosotros o en otras personas, por ejemplo, en sucesos que son parte de la naturaleza de humana. Si, por ejemplo, hay algo que, no sé, lamentablemente sucede algún hecho de que algún familiar fallece y el poder, si nosotros no lo aceptamos o nos culpamos a nosotros de eso que ocurrió o culpamos a otro, también le estamos añadiendo sufrimiento y que es por no aceptar esa circunstancia, ¿ya? Otros ejemplos de sufrimiento secundario sería, por ejemplo, anticipando el futuro, ¿ya? Esto de lo que pudiera ser como los pensamientos catastróficos, de que algo que aún no ha ocurrido y yo al hecho de anticiparme y generarme sufrimiento, pero no habiendo experimentado todavía esas circunstancias, sino que solo pensándolo. ¿Ya? Eso también es un ejemplo de sufrimiento secundario. Y también, entonces, como le refería, es por no aceptar la realidad del sufrimiento. Y en ese sentido, como para poder entenderlo mejor, los mismos autores que mencionábamos anteriormente, García Campayo, él propone que habría una ecuación del sufrimiento, y que está relacionado con el hecho de el dolor, por ejemplo, porque hay circunstancias que dijimos que son inevitables, que sería el dolor. Si nosotros este hecho doloroso le añadimos o lo multiplicamos por la resistencia, que la resistencia sería el hecho de no aceptarlo, eso nos arrojaría el sufrimiento,
¿ya? ¿En qué sentido? Y ahí él da un ejemplo que habla de lo que ha sido este periodo, por ejemplo, de aislamiento por la pandemia. Si nosotros, por ejemplo, este dolor que aquí le pone él un 7, si a nosotros nos genera, nos disgusta el estar encerrados y no tener nuestra vida cotidiana de antes, entonces, si este dolor le pusiéramos un 7 y le sumamos además que yo me resisto, que, por ejemplo, que no acepto esta circunstancia, o sea, sin aceptación, y lo multiplicamos, por ejemplo, en una resistencia de 10, entonces ese sufrimiento, que sería 7 por 10, sería de 70. Versus si, por ejemplo, nosotros aceptamos esa circunstancia, que sería este mismo dolor, pero con una resistencia menor, nos genera menor sufrimiento, ¿ya? Entonces, lo interesante de poder analizar esto es finalmente la invitación que nos hace mindfulness a aceptar la experiencia presente, a aceptar el dolor que pudiéramos sufrir, y al momento entonces de nosotros aceptar esas circunstancias, también eso hace que se disminuya la cantidad de sufrimiento. No sé si quizás ustedes, pensando en alguna, si se ponen a pensar en algo de su vida, algún hecho, algo que haya ocurrido en el pasado, algo que, por ejemplo, quizás les sucedió y ustedes no lo aceptaban o les costó mucho trabajo aceptarlo. Y quizás no lo aceptaban y finalmente esa instancia, esa circunstancia siempre estuvo ahí, latente. Pero quizás en el momento en que ustedes después lograron aceptarlo o asimilarlo, como que la circunstancia también deja de aparecer en el campo mental. O si aparece, aparece con menos intensidad. Entonces, en la medida en que nosotros no aceptamos la realidad o no aceptamos el dolor, le vamos aumentando el sufrimiento, ¿ya? Em, la idea entonces es, y que es fundamental al momento de nosotros cultivar el mindfulness, también cultivar la aceptación, ¿ya? Mindfulness entonces no nos basta solo con poder estar en el momento presente y que nuestra mente esté en el aquí y en el ahora, sino que además de poder estar en el aquí y el ahora, es importante desde mindfulness cultivar nuestros niveles de aceptación, ¿ya? Cultivar el cómo aceptamos el sufrimiento. Desde esta perspectiva, voy a repetir, no es que vivimos todos en un mundo de Bilzipap y no hay sufrimiento y siempre estamos relajados y en estado de felicidad. No, la vida no es solo de felicidad. La vida tiene de altos y bajos, la vida tiene de distintas emociones, ¿ya? No hay emociones buenas o emociones malas, sino que cada una finalmente va cumpliendo un rol o una importancia para también cuidar nuestra mente. Entonces, desde esta perspectiva, la idea sería aceptar la experiencia del sufrimiento y en la medida en que entonces nosotros aceptamos nuestro dolor, podemos experimentar el dolor, el sufrimiento primario, pero a la vez también entonces nos podemos ahorrar sobre este sufrimiento secundario, ¿ya? Que, repito, nos lo generamos a nosotros mismos, no de forma adrede, pero nos lo generamos por no aceptar las circunstancias de la vida, ¿ya? Bueno, a continuación, lo que vamos a hacer es una meditación en aceptación básica, ¿ya? Para poder cultivar entonces un estado de mayor cultivar nuestros niveles de aceptación, hay algunas meditaciones que nos ayudan a eso, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer a continuación es, hay una postura ideal para meditar en aceptación, que es, los invito entonces a adoptar una postura cómoda sentados, que nuestras palmas vayan hacia arriba, ¿ya? Y idealmente nuestro cuerpo que vaya relajado y pudiendo estar nuestro mentón también inclinado hacia abajo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, los invito a pensar en alguna situación que ustedes no hayan aceptado o que les haya costado aceptar, que esté ligada con su pasado, ¿ya? Em, no un trauma
de mucha envergadura, sino que alguna situación puntual que les haya costado aceptar o que todavía les haya costado aceptar, ¿ya? Entonces, yo voy a nuevamente, cada uno desde, voy a dejar de compartir pantalla, cada uno desde su privacidad, y vamos a comenzar con el cuenco y cerrar con el cuenco, ¿ya? Los invito entonces a adoptar la postura de meditación y comenzamos. Y vamos a comenzar esta práctica de meditación en aceptación, y para ello vamos a seleccionar cada uno de nosotros algo que no acepten, algo del pasado, como les refería, no el mayor trauma, sino que algo del pasado que les haya costado aceptar. Y a continuación vamos a intentar desarrollar una aceptación a esta situación, y para ello las invito a ir adoptando una postura con nuestras palmas hacia arriba y con nuestro cuerpo lo más relajado posible. Y a continuación vamos a realizar 3 rondas. Cada ronda vamos a ir trabajando en distintas frases, y vamos a comenzar con esta primera ronda, y en base a esta circunstancia que nos ha costado aceptar, nos podemos repetir a nosotros mismos internamente que así son las cosas. Podemos repetirnos que así es como ocurrieron, y que eso fue lo que pasó. Y vamos intentando aceptar lo que haya ocurrido, aceptar que no podemos cambiarlo, y dejamos que estas frases y que la postura de aceptación vaya interiorizando en nuestro cuerpo. Realizamos a continuación una segunda ronda o ciclo, repitiendo estas mismas frases y evitando luchar contra esa realidad. Así son las cosas, así ocurrieron, y eso fue lo que pasó.
De nuevo, vamos dejando que estas frases vayan entrando en nosotros, que estas frases nos ayuden a disminuir la lucha, que vayamos disminuyendo la resistencia y que nos ayuden a cultivar la aceptación. La aceptación que no es lucha y que no es resistencia. Iremos y realizaremos una tercera y última frase, repitiéndonos que así son las cosas, así fue como ocurrieron, y nuestra tercera y última frase, solo si es que pudieran conectarse con ella, es que pese a todo lo ocurrido, pese a que no es lo que yo quería que ocurrieran, así está bien. Seguramente una sola práctica no hará que aceptemos completamente este suceso, este hecho, pero nos puede ayudar a cultivar nuestra aceptación, a aumentar nuestra aceptación, y eso podemos notarlo si en nuestro cuerpo se presenta menor malestar en este momento, si es que nuestro cuerpo presenta menor tensión al conectar con este hecho, y recordar que nuestro cuerpo es clave, que la aceptación la podemos cultivar a través de esta postura más relajada y de conexión con aceptar estos hechos o circunstancias del pasado. Los dejo unos segundos con esa sensación de aceptación, una práctica que pudiera ser liberadora, que nos permite ir soltando circunstancias de la vida, soltando aspectos de nosotros mismos y que han ido quedando a lo largo de nuestra vida. Podemos, al momento de cultivar la aceptación,
Podemos aceptar aquello que nos impide ser felices, aquello que nos permitiría ser felices aquí y ahora, donde está la felicidad que se manifiesta, que se presenta en el momento presente. La felicidad la experimentamos en el aquí y el ahora. Prestamos atención a nuestro cuerpo en este momento, a nuestra postura y lentamente, poco a poco, vamos volviendo, vamos tomando conciencia de nuestra respiración en este momento, notar la respiración. Vamos a destinar un instante a dejar nuestros pensamientos, dejar los pensamientos pasar, enfocarnos unos últimos instantes en la respiración y posterior a escuchar el cuenco podemos abrir nuestros ojos y reincorporarnos. Poco a poco, cada cual a su tiempo, podemos entonces abrir nuestros ojos y también dejo el espacio a si alguien quisiera comentar, quisiera referir a algo. Yo voy a leer el chat igual. Don Fernando, ¿Sí, Alejandra? sí, buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Me pasó algo singular en la meditación. Ujú, Yo, un tiempo atrás, antes fallecía mi abuelo, había tenido una excepción de parte de ellos, que ellos querían otra cosa para mí. Y ellos, lo que se encargaron de decirme fueron mis tíos, años después que pasara todo lo que pasó. ujú, Entonces, que quedé con esa sensación de que lo defraudé, no supe salir digamos, de de esta parte, digamos. ujú. Y usted se conectó durante la meditación con ese hecho, ¿cierto? Con el hecho Claro, de poder aceptar que no pudo, entre comillas, cumplir con lo que ellos hubiesen querido. ¿Con eso se conectó? claro, yo en ese momento, bueno, yo no sabía, obviamente lo supe después, Ujú, pero eh, no me pude conectar con con la frase, sí, pero me refiero salir bien de la meditación, eso es. ya. Porque, claro, con esto, como yo igual durante la meditación les comentaba de que pudiera ser que con una práctica o en la primera práctica no necesariamente uno
va a terminar la práctica aceptando del todo esa circunstancia, ¿ya? Sino que lo que uno va practicando poco a poco es ir aceptando y tolerando de mejor forma, ¿ya? De hecho, y quizás algo que a usted le sucedió, lo que dice la literatura también es que cuando nosotros realizamos estas prácticas, pudiéramos quedar con una sensación de una, lo refieren como una tristeza con mayor templanza, como una tristeza tranquila, pero ya no una tristeza que nos agobie o una tristeza que nos vaya a generar demasiado malestar, sino que, porque finalmente con esto de la invitación de aceptar una circunstancia que nos ha costado a lo largo de la vida, eso nos va a generar en nuestro cuerpo una sensación de tensión, porque las distintas emociones se van expresando en nuestro cuerpo. Nosotros al conectarnos con esto que no aceptamos, lo esperable es que nuestro cuerpo igual se tense y que nuestro cuerpo también experimenta entonces esa tensión y por lo mismo es que la invitación en esta práctica es a adoptar nuestras palmas hacia arriba, que no, es una postura de aceptación, e invitar a nuestro cuerpo a relajarse. ¿Y qué pasa? Así como nuestra mente impacta nuestro cuerpo también impacta en nuestra mente. Y en la medida en que nosotros nos conectamos con este hecho que nos puede generar sufrimiento y nos conectamos con aceptación, nos conectamos con una postura más relajada, eso también le va comunicando a nuestro cuerpo, ¿ya? En ese sentido, Alejandra, lo que yo le recomendaría es que quizás pudieran usted seguir practicando esto, ¿ya? También lo podemos después conversar, y la medida en que quizás lo va cultivando, quizás cuando se conecte de nuevo con estos recuerdos sobre estos hechos que cree usted, por ejemplo, que no cumplió con cierta expectativa, quizás después puede ir adoptando o trabajando en relación a ello, ¿ya? Quizás también con esto, también es positivo que usted se haya conectado y que haya visto que esta circunstancia quizás hay algo que trabajar y hay algo que ver aquí, ¿cierto? Y no solo invisibilizarlo, sino que hacernos cargo también de ello, ¿ya? Pero como le decía, probablemente el cómo uno puede experimentar después esta sensación de aceptación es a través del cómo nuestro cuerpo le comunica relajo ante la presencia de esa circunstancia. Y después, en la medida en que uno trabaja esto, también después el cómo nos conectamos con ese recuerdo ya va haciendo con mayor templanza, con mayor aceptación, ¿ya? No sé si en algo habré contestado su pregunta, Alejandra, porque Sí, la usted, verdad que me quedó más que claro. Gracias. ya, ya pues Alejandra, no, no hay de qué. Ahora voy a leer también un comentario de Santiago que dice, para evitar el sufrimiento secundario asociado a la búsqueda de culpa por sucesos que son parte de la naturaleza, o más bien condicionados por el estado de vida de algún otro afectado que fue influenciado por el ambiente y sus síntomas manifestados a través de problemas de salud, por nuestra parte la solución vendría a ser vivir la negación de nuestra responsabilidad y culpar al universo por su plan divino. Em, A ver, buena pregunta. Es que no sé si voy a primero ver si es que comprendí lo que usted consulta. Usted consulta cómo disminuir este sufrimiento secundario, ¿cierto? Que es por no aceptar, cuando le ha pasado o le ha ocurrido algo a un familiar o a un ser querido. Usted dice que sería a través de negar nuestra responsabilidad, evitar nuestra culpa y culpar al universo por su plan divino. Bueno, Em, probablemente lo que nosotros debiéramos intentar en primera instancia es tratar de trabajar la autocompasión con nosotros, que quiere decir el no culparnos o no juzgarnos a nosotros mismos por las circunstancias que van ocurriendo, ¿ya? En ese sentido, bueno, esto también está muy relacionado con otros temas que ya hemos trabajado antes, pero todas las personas tenemos un diálogo interno y una conexión con nosotros. En ocasiones hay personas que, por ejemplo, tienden, y de hecho, gran porcentaje de la sociedad tiende a esto, a tener un diálogo más autocrítico con las circunstancias que le van pasando, ¿ya? Que es culparnos o responsabilizarnos a nosotros mismos. La invitación que hacemos también desde Mindfulness es que si nosotros estamos sufriendo por algo, que en este caso sufriendo por algo que le pasó a otra persona,
que ojalá nosotros seamos las primeras personas, idealmente, suena fácil decirlo, pero que nosotros somos las primeras personas que nos apoyamos, ¿ya? Que, como se dice en buen chileno, que nosotros nos tiremos para arriba, que no necesariamente tengamos que esperar que otra persona lo haga por nosotros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, un primer elemento importante sería poder cultivar la compasión hacia nosotros, la autocompasión si es que estamos sufriendo, no negar el sufrimiento, sino que si estamos sufriendo, experimentarlos y acogernos a nosotros mismos en este sufrimiento y poder, en la medida de lo posible, entonces, em, ser amables con nosotros, a pesar de estar sufriendo, ¿ya? Y respecto a lo que usted dice de poder, por ejemplo, culpar al universo por su plan divino, a ver, yo no sé si la palabra será o la frase será culpar al universo, sino que desde esta perspectiva, lo que nosotros indicamos que la vida tiene sus distintos matices, tiene su ciclo de vida, por ejemplo, ¿cierto? Y que van a haber cosas que no van a depender de nosotros. Si es que le pasa o no algo a alguien, no siempre va a ser no va a ser de responsabilidad de nosotros, ¿ya? Entonces, la invitación es a aceptar esas circunstancias, mm, que implica aceptar el sufrimiento que nos genera, pero no aumentarle sufrimiento por no aceptarlo, o no aumentarle sufrimiento por culparnos a nosotros. No sé, Santiago, si quizás en algo habrá respondido su pregunta o si le queda alguna otra duda sobre eso mismo. Sí, Fernando, muchas gracias por tu respuesta. Ya Y pues, quisiera agregar algo sí, dele nomás. breve. Mira, dejando todo este tema que te propuse ahí en el enunciado, quería saber, no sé, si tú tienes un problema, un caso práctico, un problema laboral, ¿ya? Ujú, Que por X motivo seleccionaron a alguien para un cargo que tú estabas interesado, siendo que tú estabas más capacitado, ¿de ujú, acuerdo? sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Vivo con el rencor? Digamos, nego mis sentimientos, me enfoco en el presente, siendo que enfocándome en el pasado es la Ujú, clave para poder mejorar la situación actual y el futuro, ¿me entiendes? sí, 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 entiendo. Entonces, no sé cuál es el camino a seguir en esta etapa. ¿Ser más práctico o estar en un estado, digamos, más tranquilo conmigo mismo, pero quedando todo igual? Ujú. Bueno, quizás espero contestar un poco a lo que pregunta, pero porque bajo esta perspectiva no es que lo que nosotros queremos no es buscar una anestesia o borrar lo que haya ocurrido en el pasado. De hecho, es bueno nosotros aprender del pasado, es bueno tomar las circunstancias del pasado para mejorar, para aprender, para cambiar ciertas situaciones, pero el problema recae, desde mi perspectiva, recae cuando quedamos atrapados en pensar en el pasado. Quedamos atrapados en que por qué sucedió eso, y ahí sería resistencia, no aceptar de que haya sucedido eso. ¿Por qué sucedió esta injusticia, por decirlo de alguna forma? Entonces, si, por ejemplo, usted durante el día ya reflexionó de que, claro, tal, sacó algún aprendizaje de esa circunstancia que ocurrió en el pasado, pero si después le termina pasando que está todo el día pensando en eso, o termina siendo un pensamiento que llega recurrentemente, finalmente eso le quita la oportunidad de que en el momento presente usted pueda buscar soluciones o que en el momento presente usted pueda experimentar sus otras actividades o su otra cotidianidad. Entonces, el problema no recae en conectarnos con el pasado o recordar nuestro pasado, sino que el problema recae cuando quedamos atrapados en estos, lo que se les llama también los bucles, que a veces en ocasiones caemos en pensamientos y no podemos salir de ellos. Entonces, si quizás sucedió alguna injusticia, quizás lo que como un sufrimiento primario sería de partida, es inevitable que si usted cree que pasó algo injusto, se sienta frustrado o que no le genere sufrimiento. Yo creo que es parte de. Lo que sí, que en la medida en que usted acepta ese sufrimiento, en la medida en que usted acepta que eso sucedió y que ya no hay vuelta atrás, quizá eso también sea más aliviador para usted, porque le va a disminuir en un poco eh, ese sufrimiento. Y quizás bajo ese aprendizaje
pudiera usted después a futuro sacar alguna lección o tener ciertos resguardos para evitar ciertas injusticias, pero más que nada igual sacar algún aprendizaje de ello. No sé si Santiago está respondiendo su pregunta o si le quedará alguna otra duda. No, me quedó bastante más claro para estar preparado para situaciones futuras. Ujú. Ya, qué Mm, bueno, Te, agra- bueno, te agradezco, Fernando. no hay de qué, pues, Santiago. Em, bueno, aquí después también Enrique de forma interna pregunta si es que eventualmente hay, por ejemplo, otros, si nos, para aliviar el sufrimiento pudieran haber psicólogos, psiquiatras o terapeutas que nos ayuden. Bueno, en ocasiones las personas necesitamos apoyo y yo creo que esto, funcionarios de la salud, población general, las personas no siempre vamos a salir quizás adelante o a flote solo con nuestro propio apoyo o siendo compasivos con nosotros. De hecho, incluso un acto compasivo o un acto autocompasivo quizás puede ser el buscar ayuda. Quizás si yo me estoy dando cuenta que en realidad no puedo yo solo, y quizás por amor propio, y si yo pido una atención, si pido hablar con un amigo, si pido hablar con un psicólogo, si pido ayuda con un psiquiatra para que me ayude en algún momento, eso también puede ser un acto de autocompasión. Y también ligado que, porque de repente no solo va a bastar con el apoyo o el aliento que nos vamos a dar solo nosotros a nosotros mismos, sino que vamos en esta interconexión con otras personas, entonces vamos a requerir de ese apoyo, de esa ayuda. Desde esta perspectiva, entonces, no es desde un acto egoísta de yo solo cuidarme a mí mismo, no, sino que también me cuido a mí mismo en la medida en que me relaciono con otras personas. Eso, ¿ya? Bueno, esta era la última meditación del taller del día de hoy. Bueno, le agradezco ahí a Matilde también por sus palabras. Dice que también es como bastante sanador entonces el poder practicar la aceptación. Y esa es la idea, en la medida entonces que nosotros aceptamos las circunstancias por, por negativas que sean, entonces podemos disminuir cierto porcentaje de sufrimiento. No anularlo, no invisibilizar el sufrimiento. El sufrimiento es parte del ser humano, sino que si lo acepto, sufro un poco menos, ¿ya? Bueno, y ahí para ir cerrando entonces, les agradezco a todos ustedes el hecho de haber participado hoy día, les agradezco su respeto durante el taller, ya, por, por mí, por los compañeros, manteniendo el silencio igual, les agradezco su participación, les agradezco sus preguntas, ya, y genuinamente, de corazón, espero que ojalá en algo les haya contribuido, que algo les haya dejado, ya. Así que ahora me despido, y como es de forma habitual, para finalizar el taller, solo para quienes deseen, si pueden activar sus cámaras, para yo tomar una fotito de registro de respaldo interno y así también yo poder despedirnos y ver con quiénes estuvimos interactuando hoy día, ¿ya? Así que solo para ya, como les decía, es solo un registro interno. Entonces voy a tomar una fotito. Y bueno, desde ya entonces dejarlos invitados para la próxima semana, días martes, días jueves, desde las 7:30, ¿ya? Así que estén muy bien, un abrazo a la distancia y ojalá nos podamos seguir viendo, ¿ya? Chao, chao.